La W presenta Vicky Dávila. 12:21. A propósito, hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo a César Rodríguez Garavito. Él es PhD en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison y tiene una maestría en Sociología de la misma universidad. Es el director de Justicia y es un abanderado del medio ambiente. Sus columnas en El Espectador van en esa línea, en esa dirección. Don César, buenas tardes y gracias por estar aquí en la W. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a la W y a la audiencia que nos escucha ahora al mediodía. Estas tragedias se pueden evitar. No diría que no, mire, toda la mañana y todo este fin de semana he escuchado una frase que me gustó mucho. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza jamás. Estaba buscando el autor de esa frase, me salió un tal Francisco Montesano, pero no sé si es de su autoría, pero me pareció interesante. ¿Se pueden evitar esas tragedias o al menos se puede mitigar el daño de esas tragedias que ha pasado en Colombia, don César? Creo que lo que hay que comenzar por hacer es no llamar a estos incidentes desastres naturales. No son naturales, son avisados. Yo he hecho aquí una indagación rápida, ustedes también los medios lo han hecho. Desde el Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 hay advertencias sobre el riesgo en que estaban estas familias que hoy están sufriendo esta situación realmente dramática. Después el Plan de Ordenamiento Territorial del 2012 vuelve a decir y dice cosas, mire, ese Plan de Ordenamiento Territorial se llamaba Si hay futuro para Mocoa y decía cosas como que hace que la presencia de riesgos de origen hídrico, movimientos de remoción en masa, inundaciones crecientes de ríos y erosión sean muy frecuentes en el municipio y recomendaba una serie de medidas. Yo escribí una columna en el año 2015 a propósito de la tragedia anterior que tuvimos de este estilo. Ustedes se acordarán que en Salgar 104 muertos. Allí, 3 años antes de esa tragedia, de nuevo no un desastre natural, sino un desastre parcialmente evitable, varios ingenieros habían advertido el riesgo, de tal manera ¿De que... qué sirven estos informes? ¿De qué sirven estos estudios? Deberían servir si el Estado y la sociedad colombiana fuéramos serios en relación con la gestión, lo que se llama técnicamente la gestión del riesgo. En el año 2010, con todas las inundaciones que ustedes recordarán también, las de Gramalote, etcétera, se estableció un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que fue lo que reemplazó a lo que antes se llamaba el Sistema de Manejo de Desastres o Prevención de Desastres. Con este giro supuestamente íbamos a alcanzar a prevenir o por lo menos a advertir algunas cosas como estas que se veían venir y lamentablemente, para responder su pregunta, no han servido de mucho porque resulta que esa labor paciente, la labor de evitar el riesgo, la labor de reubicar a las personas que están corriendo riesgo, la labor de hacer las obras de infraestructura que no dan votos y que no dan rentabilidad, el incentivo para hacer eso es mucho menor que aparecer hoy, lunes, en Mocoa, repartiendo ayudas y diciendo estamos todos como Mocoa. Por supuesto que estamos todos como Mocoa, pero tenemos que estar hoy es con todas las comunidades que hoy están peleando por mantener el agua, peleando por mantener los bosques y son criticadas por ello. Permítame, doctor Rodríguez Garavito, vamos de nuevo a Mocoa, Putumayo, porque allí nuestra compañera Oriana Garcés está con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la señora Cristina Plazas, quien también con el presidente y con todo el gabinete han estado allí desde el primer momento atendiendo esta tragedia. Oriana, adelante con la doctora Plazas. Sí, Juan Pablo, estamos aquí con Cristina Plazas, quien acaba de tener una reunión con sus funcionarios del ICBF en el albergue ITP, uno de los albergues más grandes aquí en Mocoa. Doctora Plazas, ¿qué encontró usted en esta visita que está haciendo a Mocoa? Bueno, muy buenas tardes, Juan Pablo, a todos los oyentes, un saludo muy especial. Acá estamos desde el primer día, bienestar familiar, haciendo los censos, mirando cuáles son las necesidades de los niños. En este momento estamos mirando cuántas madres lactantes y gestantes están y cuántos niños recién nacidos para trasladarlos de inmediato a otro albergue que será dispuesto solo para ellos. ¿Cuáles son las necesidades más grandes en este momento, doctora Plazas, las cosas que están necesitándose con más urgencia para la atención a los menores de edad? Bueno, lo importante es que el gobierno nacional ya dio una cuenta en la vivienda para que se consigne, para poder atender todas las necesidades. Es importante que mucha gente no dé tantas donaciones a personas que de pronto no tienen nada que ver con esto y que no lleguen de verdad a las personas que realmente lo necesitan. Doctora Plazas, ¿qué va a ocurrir en los próximos días? Fuera del albergue que se va a hacer para los menores y para las madres gestantes, ¿qué otras acciones, qué otras medidas se van a tomar por parte del ICBF? Bueno, es muy importante primero los niños que se encuentren sin papá y mamá. Es importante decir que muchos de los listados que andan en las redes no corresponden a los niños sin papá. Como lo dijo desde el principio el presidente, habían 10 niños que no se les habían identificado la familia
Hoy ya estos niños 7 están reintegrados, 3 están todavía en hogar sustituto porque la mamá está hospitalizada. Pero lo importante es que Medicina Legal y nosotros, en el momento que aparezca algún niño en donde no estén identificados los papás, inmediatamente tomaremos pruebas de ADN para que no vayamos a tener ninguna dificultad a la hora de entrega Oriana. y podernos asegurar que efectivamente estén con los papás y las mamás que corresponden. Juan Pablo, lo escucho. Oriana, preguntémosle a la doctora Cristina Plazas, ¿qué se está haciendo para evitar lo que sucedió hace unos años en Armero, donde se conocieron años después denuncias de que los niños se desaparecieron y llegaron a hogares que no corresponden? ¿Qué se está haciendo en este momento? Juan Pablo, como les acabo de contar, estamos trabajando con Medicina Legal. Medicina Legal hará todos los estudios de ADN correspondientes a los niños que encontremos sin familiares, para que en el momento de la entrega nos aseguremos que efectivamente las personas que los reclaman sean los papás, las mamás o un familiar cercano. Estamos trabajando muy de la mano de Medicina Legal y lo importante es que hasta el momento solamente tenemos identificados los 10 niños que dijo en primer lugar el presidente de la República y como le digo, 7 ya están reintegrados a sus familias y 3 están en hogar porque la mamá está en este momento hospitalizada, pero está identificada el familiar de los 3 niños que todavía no están en compañía de sus familiares. Doctora Plazas, me imagino que el acompañamiento psicológico es una de esas prioridades que tienen ustedes con todos estos niños, además de encontrarlos, de protegerlos, de ver que estén bien de salud. ¿Cómo están haciendo ese acompañamiento psicológico? Porque luego de una tragedia de estas, luego de que un niño ve muerte por las calles, ve gritos, ve desesperación, ve la fuerza de la naturaleza, pues va a quedar marcado de por vida. ¿Cómo están trabajando ese acompañamiento psicológico con los niños? Así es, Juan Pablo, así como lo hicimos en Cúcuta, usted puede recordar cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestó toda la atención psicológica en estos momentos tan difíciles que vivimos en la frontera. Asimismo haremos acá en Mocoa. Tenemos una gente maravillosa que son nuestras unidades móviles. Acá Oriana los está viendo, están haciendo todo el acompañamiento, no solamente eso, sino también actividades para los niños. Tenemos acá ya un parquecito adecuado para que ellos estén y para que mientras todo esto pase, por lo menos tengan unas actividades y atendamos de manera psicológica a los niños. 12:28, doctora Plazas, aguapanelita con limón para que no se acabe de dañar la voz. Sí, estoy más enferma, pero bueno, nuestros hermanos de Mocoa necesitan nuestra ayuda, ya que estamos todos listos para ayudar y nos quedaremos hasta que nos necesiten para poder ayudar a todas estas personas que perdieron todo en esta avalancha tan terrible. 12:29 es Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, allí, in situ, al frente de la tragedia. Antes de regresar con el análisis aquí con el doctor Rodríguez Garavito, Lucas, el Congreso pondrá a competir a las empresas prestadoras del servicio de salud. ¿Cómo es esto? Sí, Juan Pablo, pues 2 pesos pesados en la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara y David Barguil, expresidentes de Cambio Radical y del Partido Conservador, sumarán fuerzas y radicarán mañana un muy importante proyecto de ley en materia de salud. Lo que se buscará es establecer unos criterios de evaluación para las empresas prestadoras de salud distintos a los que ya existen en el Ministerio de Salud y en la Corte Constitucional para medir la calidad en el servicio de salud en el país. Lo que se buscará es dar dientes a la Superintendencia de Salud para imponer multas a las empresas que no cumplan con unos estándares mínimos y con este dinero pues se conformará un fondo para premiar a las EPS mejor calificadas en todo el país. Con este proyecto que sin duda generará mucho debate en el Congreso de la República, lo que se busca es solucionar una falla estructural en el sistema de salud y poner a competir de una vez por todas a las empresas prestadoras de este servicio. 12:30 don Andrés Vázquez, ¿cómo vamos en el Facebook Live? En este momento, Juan Pablo, están preguntando mucho por Vicky. Por Vicky, está en trabajo de campo, ¿no? Sí, está en trabajo de campo. Lo que pasa es que estaban ya preguntando y haciendo diferentes conjeturas, lo de siempre. Lo de siempre. Pero estamos listos y estamos transmitiendo en vivo, 475 personas conectadas, también dispuestas a recibir toda la información y con muchas preguntas para nuestros invitados. Bueno, sigamos hablando entonces con nuestro invitado hoy, con César Rodríguez Garavito, de Justicia. Usted hablaba ahorita del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, de los planes de ordenamiento territorial en todo el país. ¿Qué tan bien o qué tan mal están construidos estos POT? Imagino que si están mal es porque no tienen
un acompañamiento de la dirección de planeación o del gobierno central. Cada uno en su municipio hace un POT como le da la gana, el alcalde de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a los intereses que tenga con los concejales, pues van creando unos POTs muchas veces sin acompañamiento. ¿Usted lo ve así? Ese es el gran problema que tenemos en Colombia en materia territorial. El problema es doble, Juan Pablo. De una parte, descoordinación entre esas autoridades municipales y las autoridades nacionales. Como usted decía, hay una gran desincronización que implica que mientras que algunos municipios, los que tienen más fondos, los que tienen más recursos, tienen unos planes de ordenamiento territorial relativamente presentables, otros como Mocoa no los tienen. Por ejemplo, para ir al caso específico de este desastre, que repito, no es natural en el sentido que no debió haber generado este tipo de consecuencias si se hubiera evitado la deforestación y si se hubiera cumplido lo que todo el mundo sabía que tenía que hacerse, que era reubicar a esas familias cerca de los ríos. Pero en este caso, el POT de Mocoa, como todos los POT nacionales, tienen que ser actualizados para incluir gestión de riesgo. Ese es un mandato de una ley del 2012 que creó justamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Mocoa tiene un plan de ordenamiento territorial, pero no está actualizado. Y si uno busca en el propio plan, se encuentra con cosas, aquí lo tengo a la mano. Perdón, César, Sí. ¿cada cuánto se actualiza el POT? Se tiene que actualizar por lo menos cada vez que hay una nueva administración, es decir, estamos hablando cada 3 años que se tiene que volver a hacer el corte de cuentas y decir, vamos a presentar como nuestro plan de desarrollo local, y ahí se hace una planificación del uso de los suelos. Entonces, un primer problema es que eso no se hace de manera competente y se hace de manera muy dispar. En lugares, yo trabajo mucho en regiones diferentes de Colombia. Hace poco en Bojayá, por ejemplo, una comunidad que se ha vuelto simbólica de la violencia y ojalá del posconflicto en Colombia. En Bojayá estuvimos buscando el POT, no existía, y por eso no se puede saber cuántas hectáreas tiene Bojayá de territorio. Entonces, en Colombia tenemos un estado muy dispar y muy incompetente, lo que me lleva al segundo punto que quería mencionar, que es pues simplemente la falta de previsión que raya en la corrupción, porque la corrupción no significa solamente tomar dádivas para beneficio personal, sino desviar las funciones y desviar la atención para no cumplir con los deberes legales. En este caso, yo quisiera saber quién fue el que no hizo caso a las advertencias que se venían haciendo desde el año 2004. Precisamente sobre eso me asalta una duda, porque pareciera que todo está muy bien, pero en el papel, están los estudios y todo, pero ¿eso a dónde llega? ¿O ustedes para qué hacen eso si en verdad eso no va a servir? ¿Para qué le gastan tiempo? Exactamente. Una pregunta es, todos nosotros los ciudadanos colombianos estamos pagando con nuestros impuestos el funcionamiento de estas instituciones estatales y funcionan en la medida en que previenen desastres. Yo quiero repetir, obviamente en este momento estamos todos volcados con solidaridad para tratar de ayudar en lo que podamos a la distancia o personalmente a algunas autoridades públicas, pero imagínense cuánto cuesta esto en términos de recursos públicos. Se dice que ahora sí se va a construir el acueducto, ahora sí se va a hacer las murallas. Pero por para ejemplo, hacer esos tal cosa. informes y esas cosas tan graves que ustedes encuentran, ¿a quién se las entregan? ¿A dónde van a parar? De acuerdo. En este caso, esto no lo hicimos nosotros, lo hizo precisamente, justamente algún asesor de la administración de Mocoa que le dijo a la alcaldía y al consejo, mire lo que puede pasar, que fue lo mismo que sucedió hace 2 años en Salgar. No fue un documento suelto en redes sociales, sino que entró a ser parte de los documentos oficiales de la alcaldía y de la administración municipal. Es decir, que la prueba de que sabían, ahí está. Tiene que saber también el Fondo de Adaptación aquí en Bogotá, tiene que saber el Sistema Nacional de Administración de Riesgos. Y para responder su pregunta, no hay una respuesta satisfactoria. No hay una respuesta satisfactoria, es lo que es inmensamente frustrante en cada uno de estos lugares. ¿Por qué? Porque ahora obviamente Triste y preocupante. Triste y preocupante no solamente para hoy que estamos con esta urgencia, sino que yo de una vez me adelanto para preguntar, ¿qué se está haciendo en Nariño? ¿Qué se está haciendo en Antioquia? ¿Qué se está haciendo en los otros puntos rojos del mapa que tiene el IDEAM hoy en día y que tiene incluso hasta el sistema de atención de riesgos? ¿Cuáles son esos puntos rojos, Aquí doctor Rodríguez, por favor? tengo el mapa sacado de la página del IDEAM. Aquí se ve, por ejemplo, todo Nariño está resaltado en rojo, todo Putumayo está resaltado en rojo, buenas partes del Valle del Cauca, buena parte de Antioquia, buena parte de Cundinamarca, de tal manera que nosotros tenemos como sociedad y como Estado que desarrollar alguna capacidad de anticipación. El riesgo, la gestión del riesgo funciona en la medida en que sea anticipado. Si no, no es gestión de riesgos, sino gestión de tragedias. Entonces nosotros, académicos, columnistas, medios de comunicación, funcionarios públicos, somos muy buenos para
hacer la crónica del día después, pero muy malos para contar lo que puede pasar y armar y levantar la alerta antes de que suceda, también a que esas tragedias se puedan evitar. Pues prueba de eso es que una vez ocurrió la tragedia, salen las advertencias. Mire, es que se había advertido hace 9 meses, advertencia que nadie conocía. Usted habla de una desarchivan todos esos advertencia desde el año documentos. 2004. Claro, es como cuando pasa alguna tragedia en el mundo, así es siempre. Es que alguien lo dijo, alguien lo predijo, pero no lo predijo antes. Y yo creo que ahí sí hay una desconexión total entre el Estado central y el Estado local. Pues sí, claro, porque es que imagínese usted, para nuestro sistema político no es rentable y para nuestros actores políticos no es rentable decir, yo mantuve un puente que no se cayó. Nadie gana votos diciendo, yo ayudé como alcalde a gestionar recursos para que hubiera 5 puentes que no se cayeron. Sí ganan muchos votos diciendo, se cayó ayer o se cayó antier, se cayeron 5 puentes en la vía Pitalito y yo rápidamente acudí con fondos del sistema de emergencia, va el presidente, van los ministros, van los funcionarios públicos y todos, digamos, aparecen en la foto, pero es una foto que se debió haber tomado hace por lo menos 5 años cuando ya se advertía esta situación. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé si usted le ha hecho seguimiento, César, a esas otras tragedias que hemos tenido en Colombia. Nada más mencionadas Gramalote por la lentitud en la construcción, pero vimos que en Salgar se hizo un buen trabajo, o al menos fueron más expeditos, fueron más rápidos para la reconstrucción de Salgar. No sé qué habrá pasado en Girón, con el río Páez en el 94, el canal del dique. Es decir, esas tragedias, como usted lo decía ahora, pellizcan a las autoridades para decir, ahora sí el acueducto, ahora sí casas dignas, ahora sí una buena carretera, ahora sí buenos hospitales. Pero, ¿qué ha pasado en esos otros casos? Sabemos, yo no conozco bien sino el caso de Gramalote por evidencia, digamos, indirecta, y el caso de Salgar porque lo he seguido personalmente, y la atención, Gramalote fue muy lento, ¿no? Hasta hace poco entregaron las casas, pero finalmente hubo un foco de atención en lo que pasó en ese municipio por la gravedad, pero fíjense que ya pasaron casi 7 años, Salgar fue hace 2 años, y tenemos ejemplos, son muy limitados e insuficientes, pero son por lo menos ejemplos o muestras de lo que se puede hacer después de. Lo que yo quisiera es invitar a toda la audiencia y a los funcionarios que nos escuchan y a los estudiosos de estos temas, a los periodistas, a prestarle atención cuando se hacen las alertas, no cuando ya se viene la avalancha, no el momento de la crónica de la muerte anunciada, sino el momento de la prevención. En Colombia somos buenos, digamos, para la asistencia de urgencia, pero muy malos para la prevención. Pero don Rafael Manzano tiene pregunta para usted, pero antes, si una persona tiene que vivir al lado de un río, porque es que no tiene dónde más vivir, porque ese es el único modo de subsistencia, esa casita que tiene de madera o de zinc, es lo único que tiene en su vida. ¿Cómo obligarla? La autoridad está obligada, valga la redundancia, a obligar a esa persona a irse de ahí, de esa orilla del río. Claro que sí, eso pasa. ¿Pero qué solución le da? Ese es el problema. Como ahora conversábamos, existen, si usted mira esto en el papel, existen todas las sentencias, Aguanta incluso todo. de la Corte Constitucional, donde dice tiene que haber garantía de reubicación, tiene que haber atención oportuna, tiene que haber una especie de realojamiento digno, etcétera, y eso también está en la ley del 2012. Ahora, la respuesta específica es, como pasa en todas las partes del mundo donde el Estado funciona, es que en efecto el Estado tiene que reubicar esas personas para protegerlas, y eso existe. Usted también lo obligan a ponerse cinturón de seguridad. Muchos no quisiéramos tener cinturón de seguridad, pero dice por su propio bien usted tiene que ponerse ese mecanismo. Lo mismo hacen el Estado en muchos países del mundo donde se utiliza la gestión de riesgos. En este caso, la alcaldía de Mocoa tenía previsto, por lo menos en el papel, esa reubicación, pero el último documento que conocimos, o por lo menos que yo hice, al cual tuve acceso en el estudio que hice esta mañana, dice que todavía no habían hecho el censo de las personas que tenían que ser reubicadas. Entonces, este tipo de cosas aguantan, como muchas cosas en nuestro país, lamentablemente, hasta que la imprevisión da lugar a la tragedia. Y hay muchas que no suceden, hay muchas tragedias que pudieron haber sucedido y no suceden. Entonces nuestro sistema de prevención consiste en esperar a que suceda la tragedia, atender esa emergencia y no volver a mirar en los otros puntos donde posiblemente se podrían presentar cosas parecidas o tragedias parecidas. Convengamos, por tanto, don César, en que hay 2 asuntos, que es el cambio de la planificación y el control del uso del suelo. Pero sobre la erosión y los deslizamientos, esta es una zona donde la geomorfología lo hace muy susceptible precisamente a eso, a erosión y deslizamientos. Si a eso lo unimos, como usted apuntaba, el proceso de deforestación, la cosa se vuelve complicada. Pero el proceso de deforestación ha sido, por ejemplo, para la ganadería extensiva, ¿por qué se ha deforestado?
Sí, es un buen punto. Tal vez algunos oyentes vieron hoy en el diario El Espectador una entrevista que le hicieron a la directora del Instituto Sinchi, que es el Instituto de Estudios Ambientales de la Amazonia. Y ella hacía la lista que brevemente tiene que ver con lo que usted bien apuntaba de la deforestación causada por ganadería extensiva, causada también por tala de árboles para uso comercial ilegal, lo que hace que Putumayo sea el 5º departamento con más deforestación en Colombia. Está al ladito de Caquetá y Guaviare, que están siendo salvajemente deforestados por diferentes intereses legales e ilegales, y también en Putumayo ha contado la minería ilegal de oro. De tal manera que este conjunto de amenazas, o ya no amenazas, realidades y afectaciones al medio ambiente, es lo que hace que cuando hay una lluvia como la del viernes, pues simplemente el agua baje de la montaña a toda velocidad y nada lo detenga. No hay árboles que puedan ir absorbiendo ese caudal y por tanto va directamente a los ríos y las quebradas, que fue muy parecido a lo que pasó en Salgar y pasa en otras partes. Todas esas cosas se saben. Lo sabe el Instituto Sinchi, que lo ha advertido muchas veces, lo sabían los funcionarios nacionales y departamentales y municipales, y son este tipo de cosas las que muchas comunidades, por ejemplo, nomás hace 8 días en Cajamarca hubo un voto para conservar el agua, porque la gente está preocupada, la gente quiere conservar los bosques, el agua, los recursos, porque saben que si no lo hacen puede suceder tragedias como Mocoa. Y otra cosa, cuando se construyen carreteras en esta zona, también se producían seguramente deslizamientos en la construcción de los taludes. Teniendo esa perspectiva, ¿cómo es posible que se haya seguido, digamos, deforestando y construyendo? Excelente pregunta y la respuesta es sencilla. Por falta de previsión, falta de competencia, y habría que ver, y eso le corresponde a los organismos de control, la Contraloría, la Procuraduría, y también por corrupción y desviación de fondos. Este tipo de cosas es la que hace también un sistema de manejo ambiental competente, que lamentablemente en Colombia no tenemos. Por eso es que tenemos semana tras semana conflictos ambientales en relación con la minería, en relación con la construcción de hidroeléctricas, en relación con la deforestación. Y por eso también es que, repito, algunas comunidades desde Cajamarca en Tolima hasta Pijao en Quindío, pasando por Támesis en Antioquia, se han movilizado y han dicho: yo tengo que conservar, nosotros tenemos que conservar el agua y los recursos y los bosques, porque claramente el Estado no lo está haciendo por nosotros, y por eso es que se ha dado esta movilización nacional en favor del ambiente, que yo creo que es una excelente noticia. Oiga, y una cuestión más. A la vista de lo visto y con experiencias anteriores, ¿confía usted en que las cosas mejoren? Ay, hombre, yo cómo le respondo esa pregunta. Como ciudadano quisiera pensar que sí, pero eso sería pensar con el deseo. Como sociólogo y abogado y alguien que se dedica a estudiar el Estado colombiano y cómo se aplica la ley en Colombia, lamentablemente tengo que decir que a menos que en Colombia haya un cambio político y un cambio en la estructura del Estado radical, estas cosas lamentablemente van a volver a suceder, y eso entonces es, digamos, de alguna manera el país garciamarquiano. Son las crónicas de muertes anunciadas que pasan una y otra vez. Es un país heroico, es un país acostumbrado a las emergencias, al día después, pero que tiene una capacidad muy difícil como sociedad y como Estado para prevenir y para ahorrar vidas y dinero que se habrían podido evitar con un mínimo de precaución. Y como sociólogo que es usted, ¿cómo observa una determinada agitación política, como por ejemplo la del sábado, y que no haya ningún tipo de agitación social para prevenir cosas como esta, para ponerse al lado del medio ambiente, de evitar catástrofes como esta? Yo creo, excelente pregunta también, yo creo que sí está surgiendo una movilización que no necesariamente se da alrededor de la tragedia más reciente, en este caso Mocoa. Yo creo que es muy bueno que haya este tipo de solidaridad nacional extendida para tratar de hacer lo que se pueda en empatía y solidaridad con las víctimas de esta catástrofe, pero creo yo que el movimiento ambiental que sí está marcando una diferencia y que puede tener futuro en el sentido de prevenir
catástrofes como estas, es el que está surgiendo de los jóvenes en las ciudades, protegiendo la reserva Van der Hamen, los que surgieron en Cajamarca, Quindío, en Cajamarca, Tolima, en Ibagué, Tolima, para tratar de mantener el agua en relación con el peligro de contaminación de minería a gran escala, el que surge en Jericó, en Támesis, en Antioquia por razones similares, de tal manera que es este movimiento de abajo hacia arriba el que yo confiaría también como sociólogo, que haga una presión para que en Colombia, primero que todo, dejemos de tener un modelo económico así depredatorio con el medio ambiente, por deforestación, por minería legal o ilegal o por otro tipo de proyectos, y que le demos al ambiente la atención que merece, no solamente para proteger la tierra, la naturaleza, sino para ahorrar vidas, y que nos acordemos cuando haya críticos que digan que hay ambientalistas extremos, pues que los ambientalistas en último lo que hacen es decir, mire, tenemos que prestarle atención a las señales de la naturaleza porque después nos van a costar vidas y muchos más recursos de los que implica proteger el ambiente preventivamente. Beatriz Uribe Botero, Fran Per, Juan Gabriel Uribe, Lucelena Sarmiento, Gabriel Vallejo y Luis Gilberto Murillo. 6 ministros de Medio Ambiente en 7 años. Con esta cifra, ¿usted cree que el gobierno Santos tiene una política medioambiental seria? No la tiene, como tampoco la tuvo el gobierno Uribe, como tampoco la tuvo el gobierno Samper, ni el gobierno Pastrana, mucho menos. Desde el comienzos de los 90, cuando se creó el Sistema Nacional Ambiental, no hay política. En ese momento fue un momento de creatividad y de construcción de reglas ambientales. Después de ese entonces, ese sistema ha venido de capa caída, las CAR, no todas, pero muchas se han politizado, y por tanto en Colombia en este momento los ciudadanos tenemos que tener conciencia de que no tenemos autoridades ambientales que tengan la capacidad ni la voluntad de cumplir su deber. Usted bien lo ha dicho, es el ministerio, tal vez el ministerio más volátil, lo que significa que es visto como una especie, es de Minas, además, pero el de ambiente ha estado muy sujeto al de Minas en este gobierno, pero esto implica que no tenemos una visión de mediano a largo plazo, y el ambiente hay que verlo en el largo plazo. El cambio climático no se ve de la noche a la mañana, aunque ya nos está tocando verlo así en episodios como este. Pero a menos que nosotros desarrollemos una visión por lo menos de mediano plazo y tengamos cierta estabilidad en la planeación, en las políticas públicas, lamentablemente estamos desprotegidos frente a este tipo de situaciones, y obviamente son los más vulnerables, la gente que vive en los lugares más marginados, los que van a pagar las principales consecuencias. 12 del mediodía y 48 minutos. Saludamos a Jesús Orlando Rangel. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado de la Universidad de Ámsterdam en Biología, Vegetación y Ambiente en 3 gradientes montañosos de Colombia, y tiene una maestría en Biología de la misma universidad. Doctor Rangel, buenas tardes y bienvenido a la W, su análisis. Buenas tardes, muchísimas gracias por la amable invitación. Sí, queríamos preguntarle, doctor Rangel, por lo ocurrido en Mocoa, y cuál es el análisis suyo frente al tema de la deforestación, de la desestabilización del sitio por prácticas agropecuarias no apropiadas, de lo que hablábamos aquí, de las características de las corrientes y los cauces, de la falta de precaución para ubicar asentamientos e infraestructuras. ¿Cuál es su análisis luego de haber visto los estragos de esta tragedia? Sí, mire, lamentablemente, pues en estos momentos tenemos que no buscar culpables, sino tratar de recrear un escenario de por qué pasó el asunto, cuáles fueron las causas. Mocoa, situada entre 550 y 800 o 900 metros de altitud, su casco, pues está, como se dice, en una zona en donde las pendientes son muy pronunciadas, la velocidad de las corrientes, por muy tenues que sean, siempre van bastante alto. La zona está en una región en donde caen 4.000 milímetros de precipitación, es decir, en un mes algo de 330 y pico. Estamos en un año que va a ser muy húmedo relativamente, es decir, en un mes húmedo en comparación con el promedio cae entre un 25 y 30% más. Es decir, todo eso ya se sabe, todo eso ya es cuestión en que nuestros estudiantes de biología, de geografía manejan todo esto. También ya existen
aproximaciones sobre la vulnerabilidad, sobre el riesgo de las poblaciones asentadas en Colombia. Nosotros somos un país netamente andino, el 71% de nuestra población está en nuestra andina, pero el país no ha entendido, ni los gobernantes no han entendido, que esa condición de ser un país con sus asentamientos en la parte alta de la montaña nos crea una situación de riesgo muy alto, porque en las partes altas es donde se genera la mayor cantidad de energía. Entonces esa energía se disipa luego en las llanuras, en las partes bajas. Todo lo que nos pasa a nosotros en los años, en octubre y noviembre en la costa Caribe, siempre decimos nosotros en nuestros cursos de estudiantes, en el Amazonas no pasa nada porque la densidad de población, o no ha pasado porque la densidad de población es mínima, pero fíjese usted que todavía la excepción, y pasó, porque en estas épocas la cantidad de agua que se recoge por escorrentía, pluviosidad directa, aumento de los caudales es aterradora. Y allí es donde entra entonces la situación, cómo se permiten los poblamientos, cómo se permite la expansión urbana de la ciudad. Nosotros tenemos los POT y los EOT, y acuérdense ustedes que hace 20 años más o menos hubo una época en que casi se paralizó toda la administración porque se obligó, esto fue una ley, para que todos los municipios tuvieran su POT. Esto es como arreglar la casa, que usted diga, bueno, ¿usted qué va a hacer en un futuro con su casa, lo que tiene? Es lo mismo, los POT y los EOT es el mecanismo de planificación de uso del suelo, uso del espacio, y la comunidad, sus representantes, que son los consejeros, los miembros de las juntas de acción, el alcalde, su equipo, deciden con la participación de académicos, de los que saben, y hacen ese POT, y sobre eso dicen cómo va a ser el poblamiento actual y cómo es el poblamiento actual y cómo va a ser las posibilidades de expansión. Después de que miramos todo el escenario de lo que pasó en Mocoa, uno lo primero que se pregunta es cómo se autorizaron, cómo se auspiciaron en la ocupación de esos sitios tan altamente vulnerables. Sí. Entonces se le oprime a uno el corazón. Pero eso nos pasa todos los años en el Caribe. Todos los años en la costa Caribe, en octubre, noviembre, es la misma cuestión, pero con menos incidencia porque sí. Pues allí ya hay una cultura del riesgo y como que ya inmediatamente ven que empiezan los ríos a aumentar, como que todo el mundo se pone alerta y todo esto ya está funcionando y nos han evitado unas catástrofes como esta. Pero eso no lo hemos querido meter en nuestra cotidianidad. Sí. Somos un país con alta vulnerabilidad y debido a que en Colombia desafortunadamente hay un divorcio tan marcado entre las entidades gubernamentales asesoras del Ejecutivo y quienes generan el conocimiento, sea los académicos, los grupos de investigación universitarios, etcétera, entonces no hay un flujo de el conocimiento que generan los académicos y estas autoridades para que lo incorporen. Cada institución nuestra, lamento tener que decirlo, sí, es una rueda suelta. Bueno, es el profesor Jesús Orlando Rangel, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos ha hecho un análisis muy completo, la visión de lo que él ha analizado este fin de semana tras la tragedia en Mocoa, Putumayo. Finalmente, doctor Rodríguez Garavito, los acuerdos de La Habana, ¿prevén algo en materia medioambiental? ¿Va a haber algún cambio en materia o en política medioambiental con los acuerdos de La Habana o ese tema no lo tocan? Sí se menciona, pero obviamente la implementación del Acuerdo de La Habana no es el lugar para hacer las reformas que en Colombia se debieron haber hecho hace 20 o más años, de tal manera que se pueden hacer retoques y de hecho ha habido discusión y nosotros en De Justicia publicamos un documento de investigación que se llama La Paz Ambiental, que justamente formula algunas soluciones para reformas puntuales que se deberían hacer para cumplir con los compromisos de La Habana, pero realmente la función de reorganizar las CAR, de ponerle dientes al Ministerio de Ambiente y de insertar un proceso de planeación y previsión y manejo de riesgo, eso se tiene que hacer con más tiempo y más calma, no para aplazarlo 5 o 10 años, eso, pero tampoco para hacerlo dentro del fast track al cual ya le quedan unos 3 meses. De manera que es una tarea pendiente, importante, urgente ya, porque el cambio climático es una realidad. Incluso sin cambio climático habríamos tenido este tipo de situaciones, de tal forma que es una de las reformas que creo yo que a este gobierno lamentablemente se le ha quedado enredada. Hizo la de la gestión de riesgo, pero no hizo la de las CARI, las del Sistema Nacional Ambiental, y sigue siendo una deuda pendiente del Estado colombiano, la sociedad colombiana, con las personas que más riesgo corren en Colombia por este tipo de calamidades. 12 del mediodía y 54 minutos antes de despedir el Facebook Live, doctor Rodríguez Garavito, su reflexión final, por favor.
Yo quisiera, en lugar de hacer un llamado a las autoridades para decirles que la próxima vez sí prevengan, porque soy como escéptico en relación con esta posibilidad, por lo menos en el corto plazo, sí hago un llamado a todos los oyentes y a los medios y a quienes nos dedicamos a estudiar este tipo de asuntos ambientales, para que veamos la protección del medio ambiente no solamente como un lujo, no solamente como una especie de hobby o el gusto de algunos, que algunos se dedican al deporte, otros se dedican al medio ambiente o a proteger o a caminar por las montañas. Se trata, por el contrario, de un asunto que debe atravesar el funcionamiento de la sociedad, que debe ser respaldado desde los medios, desde la academia, desde el Estado, y que afortunadamente, y aquí con esto termino llamando la atención sobre la promesa y sobre el potencial que tienen los movimientos ambientales que están surgiendo en lugares de nuevo como Cajamarca en Tolima, como Tauramena en Casanare, como en todos los lugares de la geografía nacional o en Bogotá en relación con la Reserva Van der Hamer. Si sostenemos ese tipo de preocupación y exigimos al Estado y a nosotros mismos que tengamos un ojo avisor a estos riesgos, yo confío en que en unos años estas tragedias no vuelvan a suceder. 12 del mediodía y 56 minutos, tenemos que hacer una pequeñísima pausa comercial, pero ya regresamos porque hay muchas noticias. Jairo nos tiene una denuncia de falsos reclamantes de tierra, don Andrés nos tiene invitados de lujo. ¿Cómo nos fue con el Facebook Live hoy, joven? Extrañando mucho a Vicky, me imagino. Extrañando mucho a Vicky, es verdad, y mucho descontento por parte de todas las personas que han estado conectadas, porque la pregunta es básica, Juan Pablo. ¿Por qué tenemos que esperar a que pasen tragedias para tomar acciones? 12 y 56, hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos. Usted escucha la W.